Nuestro Dios y Padre, al abrir tu santa palabra, una vez más, pedimos la sabiduría que viene de lo alto. Porque sin esa sabiduría no somos nada. Seríamos sabios en nuestra propia opinión. Pero lo demandamos en el nombre de Cristo Jesús y humildemente, o te pedimos, que tu Espíritu Santo descienda a nuestras mentes, a nuestro entendimiento, para que el tema que se vaya a tratar en este momento pueda quedar clarificado en nuestra voluntad y en el dominio propio que tú nos has dado. Y que tu nombre pueda ser glorificado y la verdad exaltada. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Hermanos, buenas noches. Feliz sábado. ¿Cuántos estamos alegres? ¿Contentos? Estamos alegres de estar aquí en el nombre de Dios con varios de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús en el estado de Guerrero, muy cerca de Acapulco, Guerrero, para los que ven en internet, muy cerca de Acapulco, Guerrero. Dios tiene también un pueblo en esta parte de México. Bueno, vamos a ver un tema. Me habían encargado otro tema, ese lo vamos a pasar para mañana u otro día, por la cuestión del tiempo, ¿verdad? Tenemos una hora, pero gracias a Dios por esos testimonios, amén. Gracias a Dios por esos testimonios. Y hoy vamos a ver un tema muy importante. El tema, ¿cómo se titula el tema? La iglesia de Diótrefes. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos han estado en la iglesia de Diótrefes? Así se llama, así está en la Biblia, se llama la iglesia de Diótrefes. Eclesiología, para los teólogos que puedan ver este tema y les gusta hablar de teología y la jerga teológica de las escuelas de Babilonia, o hablar la verdad presente, como está en la Biblia y en el Espíritu y profecía. Amén. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a estudiar lo que la Biblia, el Espíritu y profecía y los pioneros hablaron acerca de esta iglesia que abarca un verso en la Biblia. Sí, pero ahí está la Biblia. ¿Sí? Y esta iglesia fue el fundamento para el papado, fue el fundamento para las hijas de Babilonia, y es el ejemplo de todas las hijas de Babilonia que ya están grandes y caminan y ya no necesitan a veces a la mamá, pero sigue siendo su mamá, la gran ramera. Ahí nació. Pablo decía en su tiempo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que al presente, ¿quién lo detiene? Bueno, antes de hablar de la iglesia de Diótrefes, vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de la iglesia, del griego eclesia? Primera de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15 dice: esto te escribo con la esperanza de ir pronto a ti, para que si no voy pronto, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de ¿quién? La verdad. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Toda iglesia verdadera tiene que tener como columna y debe apoyar la verdad. Amén. Ese es el objetivo de una iglesia, de la iglesia que Cristo fundó. Es tener como columna la verdad, es fundamentarse en la verdad. Y la verdad es Cristo. Y santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es ¿qué? Es verdad. La iglesia que Cristo fundó, y el diablo fundió, tiene como propósito todo programa, todo sermón, todo canto, todo ministerio de sostén propio, tiene como propósito apoyar la verdad. Amén. Así que nosotros decidimos si estamos en la iglesia que Cristo fundó, que es columna y apoyo de la verdad, o estamos en la iglesia de Diótrefes, del papado y de todos los que siguen a Diótrefes.
Así que nos quede claro, cuando Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el fundamento de una iglesia es la verdad, y el propósito es apoyar la verdad. Amén. Amén. Dios no tiene nada que ver con el error. El objetivo de Dios al llamar a hombres del mundo, ¿qué significa iglesia? Te saco del mundo para que sigas a Dios. Amén. Amén. Te saco del error para que sigas la verdad. Esa es la iglesia. Eclesia. Sales y escuchas el llamado de Cristo. Sales del mundo, dejas el mundo y sigues el llamado de Cristo. Esa es iglesia. Sigues el llamado para apoyar la verdad, tu fe en la verdad, y para que esa verdad sea columna de tu fe. Amén. Amén. Es posible que una iglesia que haya sido llamada del mundo y que haya seguido la verdad pueda llegar a ser representante del diablo. Sí. Deseo a todas las gentes te lo dice el capítulo 3. Tú lee el capítulo 3, todo para que lo entiendas. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y apoyo de la verdad. ¿Qué dice? Había llegado a ser representante de Satanás. Tremendo, tremendo. Esto es para irnos para atrás. El pueblo que Dios había llamado para ser columna y apoyo de la verdad, pueblo judío, capítulo 3, dice a todas las gentes, había llegado a ser representante ¿de quién? De Satanás. Hacía la obra que es decir, que el Satanás deseaba que hiciese, y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Satanás. De Dios, perdón. El carácter de Dios. Es decir, tenía el carácter del diablo al representar falsamente el carácter de Dios. Y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que se servían en el templo, ¿qué hacían los sacerdotes? Se servían en el templo. Como nuestro hermano dijo, vivían en la burguesía en aquel momento. Ya estaba, ¿verdad? Recuerden que la iglesia de Diótrefes vive de la burguesía y vive de las ovejas, y las ovejas las trasquila, y las ovejas las jerarquiza, y las ovejas las tiene llenas de miedo. Pero hay ovejas que todavía escuchan la voz del buen pastor. Y dice aquí la sierva del Señor: los mismos sacerdotes que se servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Ya no sabían para qué eran pastores. Ya no. Solo tenían su título de teología, pero estaban ya sirviendo a la iglesia de Diótrefes. Habían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores en una pieza de teatro. ¿Quiénes son los actores en una pieza de teatro? Son los que se les paga para hacer reír a la gente. Eran los payasos espirituales. ¿Sí? Los ritos que Dios mismo había ordenado, el mensaje de la verdad presente en aquel tiempo, eran trocados en medios de cegar la mente y endurecer el corazón. Es decir, el mensaje de los pilares que Dios le había dado a aquel pueblo en aquel tiempo, los habían agarrado esos pilares, esas verdades presentes, para cegar la mente y endurecer el corazón de la gente. Aquí viene el asunto. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. ¿Qué puede hacer Dios a través de una organización que se ha dado la mano con el papado y sigue el ejemplo de Diótrefes? Dios ya no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada a la salvación de nosotros. ¿Y qué dice aquí, hermanos?
todo el sistema debía ser ¿qué? ¿Todo qué? ¿Podía más o menos con una parte del sistema trabajar? ¿Podía con los levitas trabajar? ¿Podía con los ritos trabajar? ¿Con los que trabajaban en los ritos? No. ¿Podía con algún sumo sacerdote que estaba en el sistema trabajar? ¿Qué dice? Todo el sistema debía ser. Lo que está escrito es lo que vale, ¿verdad, hermano Polo? Todo el sistema debía ser desechado. ¿Por qué estamos presentando este tema? Porque han surgido por ahí algunas personas en el internet y siempre de vez en cuando surge gente que se quiere regresar a la iglesia de Diótrefes. Por eso, y para, con ayuda del Espíritu Santo, en este congreso, afirmarnos en la iglesia de Cristo. Amén. Que ha tenido siempre las mismas características, pero en el final del tiempo tiene características únicas. Únicas. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia que Cristo fundó? Columna y apoyo ¿de qué? ¿Y cuál es la verdad que nosotros tenemos para este tiempo? La palabra de Dios, el Espíritu profecía, el mensaje de los 3 ángeles, el juicio investigador, el santo sábado, la ley de Dios, la no inmortalidad de los malvados. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio, la justificación por la fe. Dios nos levantó para eso. Los 7 pilares. Los 7 pilares. Pero este pueblo que Dios levantó se fue en apostasía hacia Roma, y Dios no puede hacer nada con ese sistema para salvación de los hombres. Ahora bien, Diótrefes, de acuerdo a los pioneros adventistas, es el primer intento del papado de gobernar sobre la grey del Señor. En lugar de tratarnos unos y otros como hermanos, Diótrefes, ¿dónde se encuentra? Tercera de Juan, capítulo, déjeme ver, es capítulo 3. Van a abrir sus Biblias, por favor. Y si mientras nos ayudan aquí con ese ruido que está pasando por ahí. Sí. No está. Es Primera de Juan. A ver, permítanme. ¿Cómo? Tercera de Juan. Muy bien. 3. No es, me equivoqué allí. Tercera de Juan 9. Ahí está. Sí, Tercera de Juan 9 y 10. Está hablando el apóstol Juan. Amén. Y Juan dice: yo he escrito ¿a quién? A las iglesias, a la iglesia. La iglesia, columna y apoyo del mensaje de los 3 ángeles. Amén. Esa es la verdadera iglesia. La que está ahorita predicando por internet, a través de periódicos, a través de revistas, a través de diferentes medios de comunicación permitidos. ¿Sí? Esa es la iglesia a quien le podría estar escribiendo Juan. Yo he escrito a la iglesia. ¿Pero quién dice allí? ¿Pero quién? Pero, ahí hay un pero. Hay un pero en la iglesia. La iglesia que es columna y apoyo de la verdad. En su tiempo, dice: yo he escrito a la iglesia. Sí, quitamos algo ahí que está haciendo. Ok, gracias. Yo he escrito a la iglesia, y existe un pero Diótrefes, al cual le gusta tener ¿qué? ¿Cómo dicen sus versiones de la Biblia?
¿Cómo dice? ¿A cuál le gusta tener, qué dice hermano su Biblia? Ambiciona. Otra versión, ¿qué dice? Al cual le gusta mandar. Esta versión dice, pero Diótrefes al cual le gusta. ¿Qué le encantaba a Diótrefes? Le encantaba, le gustaba tener ¿qué? El primer lugar, dicen unas versiones. De allí, de acuerdo a los pioneros adventistas, empieza la idea del papado. Pero Diótrefes le gusta tener preeminencia ¿entre quién? ¿Entre quién ellos? Entre los miembros de la iglesia. Dice, pero Diótrefes al cual le gusta tener preeminencia entre ellos. ¿Qué hacía Diótrefes? ¿A quién lo recibía? Al apóstol Juan. No lo recibía. A Diótrefes se creía el preeminente entre los hermanos, y aunque viniera Juan a hablar la verdad presente, ¿sabes que viene hablando la verdad presente? Eso, a un lado. Aquí manda Diótrefes. Y entonces Juan de manera humilde dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las sombras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. ¿Qué hacía Diótrefes? Hablaba contra los discípulos de Cristo. Hablaba contra los discípulos de Cristo, columna y apoyo de la verdad. Amén. Este señor Diótrefes hablaba en contra de ellos y hablaba cosas buenas. ¿Qué hablaba? Cosas malas. Así que hermano, no te preocupes de los Diótrefes que hay por ahí en su iglesia. Esos Diótrefes siempre van a andar hablando cosas malas de los predicadores de la verdad presente. Esos Diótrefes que se vayan allá a esa iglesia con el otro Diótrefes, el diablo. ¿Sí? Dice, andan hablando palabras malignas contra nosotros y que estaba contento con hablar contra el apóstol Juan. No, mire nada más, basado en puros sentimientos. Le gusta, no contento. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. No recibe a los hermanos. Diótrefes. Qué bueno por esa historia de Diótrefes en la Biblia. No contento con esto, no recibe a los hermanos. Entonces él decía, este hermano sí y este hermano no. ¿Verdad que sí? Y el apóstol, tampoco el apóstol Juan. Oye, los que vienen con él, tampoco los que vienen con él. Dice, así que no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, ¿qué les hace? Este es el espíritu del papado. Y este señor Diótrefes en su templo, a los que querían recibir a los hermanos que venían de parte de la columna y apoyo de la verdad, a los hermanos de la verdad presente, les decía, a ver, ustedes que quieren recibir a esos que vienen con Juan, están prohibidos. Porque el manual de iglesia dice que no son miembros. El manual de la iglesia de Diótrefes, y la junta directiva de Diótrefes, y los conquistadores de Diótrefes, y las Dorcas diotrefesinas, todos estaban en contra de los hermanos de la verdad presente. Y siguen estando. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíben. Así que estos señores, está bien, tú Diótrefes nos prohíbe recibir. Sí. Estos, aunque sabían que debían recibir a los hermanos, le hacían más caso a Diótrefes. Y así hay muchos seguidores de Diótrefes por todos lados, que le hacen más caso al hombre que a Dios. Y entonces a los que quieren recibirlos se los prohíbe. ¿Y qué les hace? ¿Y los expulsa de dónde? Y los expulsa de la iglesia. ¿Cuántos en esta noche estamos fuera de la iglesia de Diótrefes? ¿Cuántos estamos en la iglesia columna y apoyo de la verdad? Amén. Es tan sencillo. En 2 versos el Espíritu Santo inspiró a Juan para estos últimos días. Amén. Aquellos
Evangelio de aquel tiempo para estos últimos días. Aquí está la historia del papado y la historia de las hijas de la ramera. Preeminencia, prohibición, expulsión, hablar mal. ¿O no, hermanos? Ahí está. Ahora bien, lo que ignoró Diótrefes es lo que Pablo, más bien en el libro de los Hechos 15:23, cuando hubo un concilio, y dice Hechos 15:23, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y ¿quiénes? Los hermanos. Todos eran lo mismo, todos eran hermanos, con diferentes ¿qué? Dones, pero todos, apóstoles, los ancianos y los hermanos, todos eran a la par. Y cuando iban a escribir una carta acerca del acuerdo que habían tenido, los hermanos también formaron parte de la junta con los ancianos y los apóstoles. Amén. ¿Y a quién se los escribieron? A los otros hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia. Saludos o salud, salvación. Bueno, ¿cuál era el principio? Jesús le había dicho a los apóstoles: mira, si alguno quiere ser el mayor, debe ser ¿qué? El siervo. El anciano Diótrefes ya se había ¿qué? Salido de esa prerrogativa divina. Pablo, al tratar con sus hermanos, les dijo: miren, somos los apóstoles, ustedes son los ancianos, y también a los hermanos tráiganlos, porque todos somos hermanos. Amén. No había jerarquización en la iglesia de Cristo, pero en la iglesia de Diótrefes empezó el mandamás, el prohíbe todo y el expulsa a todos. Esa es la iglesia de hoy, la iglesia que sigue a Roma. Ahí está. Miren nada más. A ver, permítame un momento, porque Pablo dijo en Hechos capítulo 20, verso 29 y 30: porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Si tú supieras lo que dice el Espíritu de Profecía, ¿qué significa no perdonarán el rebaño? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que iban a hacer negocio de los hermanos, dice la hermana White. No los iban a perdonar, los iban a trasquilar. Sí. Le está hablando a los hermanos en Mileto y les dice: y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras quién. Y se estaba cumpliendo esto lo escribió Pablo más o menos en ese año, en ese lapso de años, una diferencia de 30 años. A ver, Diótrefes, ¿a quién estaba arrastrando tras sí? A un grupo de hermanos. Y Pablo ya había anunciado y había dicho que iban a surgir ancianos, porque está hablando de los ancianos de Mileto, que no iban a llevar a la gente a la verdad, sino la iban a llevar tras ellos mismos. ¿Entendemos? No iban a llevar a la gente a la verdad presente, la iban a llevar tras sus manuales, tras sus guíanos, piérdenos y síguenos, no sé cómo se llaman esos libros más. Guíanos. Crecimiento integral. Sobre eso los iban a llevar. Guías mayores y guías de ciegos. Todo eso. Tras
tras ellos los iban a arrastrar. Hermano, oh, qué grande y misericordioso es Dios. Como decía nuestro hermano que tuvo el tema de la recepción de sábado, es hora de seguir reformándonos con la palabra de Dios. Es hora de seguir a la columna y apoyo de la verdad. Ha llegado el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Diótrefes? Bueno, sí, Pablo había dicho que se nombraran ancianos, pero para servir. ¿Pero qué es lo que hizo Roma? Roma dijo, bueno, vamos a poner un encargado de ancianos. ¿Perdón? Y ese va a andar vigilando y va a andar de mandamás sobre los ancianos. ¿Y cómo se puso? Roma puso a los obispos. Y entonces surgió el obispo de Milán, el obispo de Roma, el obispo de tal ciudad. Entonces este señor obispo iba a tener preeminencia o poder sobre los ancianos. Pero ¿qué sucede? Este señor obispo, así empezó la jerarquización de la cual nosotros hemos salido, hermano. Es bien importante que lo entiendas. Ahora, la palabra obispo, anciano y pastor es la misma en el sermón que da en Hechos capítulo 20. Es la misma palabra. No hay jerarquización, no uno arriba de otro. Todos somos hermanos. Amén. Pero Roma, fíjate de dónde viene el concepto de la cual muchos hermanos que una vez estuvieron en sostén propio y probaron la libertad en Cristo, están volviendo a la iglesia jerárquica de Diótrefes. Por la teología y eclesiología de los teólogos de la escuela de teología de Diótrefes. Porque entonces les dicen, bueno, están los ancianos, pero los ancianos tienen que tener a alguien que los administre. Los obispos. Pero los obispos, ok, van a administrar a los ancianos, y los ancianos van a administrar ¿a quiénes? A los diáconos. Estamos hablando dentro de la jerarquización romana, ¿sí? Pero ¿quién va a administrar a los obispos? Bueno, aquí me falta otro, los arzobispos. Y después ¿quién? El papado. Entonces los ancianos tuvieron control sobre los diáconos, y los diáconos los controlaban los ancianos, y los ancianos los obispos, y los obispos los controlaba ¿quién? El Papa. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama el clero católico. Esto se llama la conferencia general. Esto se llama la asociación y la misión. Y entonces los hermanos, esto se llama el clero y esto se llama los laicos. Así es. Todo salió porque Diótrefes quería tener preeminencia. Y Pablo les advirtió. Y la preeminencia avanzó. Hermanos, en sostén propio todos somos hermanos en Cristo. Amén. Y la preeminencia, ¿quién la tiene? La santa palabra de Dios. Don profético para este pueblo también. Espíritu de profecía. Entonces Roma dividió y dijo, este es el clero y este es el laicado. Oh, hermanos, ¿cuántos fueron a congresos de laicos? Porque aceptaban un clero. ¿Entienden? Hay que hablar claro, eso es. Sí, es que eso es que tenían un clero. ¿Sí? ¿Qué es el clero? Es esta organización jerárquica que domina la conciencia de los hermanos. Me gusta cómo habla A.T. Jones. Y dice, y hoy el mundo en su conciencia se ha metido la falsa idea de que el Papa, obispos, ancianos y diáconos y abajo los hermanos, que esto forma la iglesia. ¿Estábamos en ese concepto?
y falta el edificio. Bueno, son estas dos comillitas. Sí, el concepto de que estos mandaban a estos no se pueden equivocar, y aunque se equivoquen, sigue siendo la iglesia jerárquica de Dios. Presidente general, presidentes de divisiones, uniones, asociaciones, y abajo que obedezcan los hermanos. Y la gente tiene el mismo concepto católico romano, que esto es la iglesia. Así que cuando te dicen, ay, viene el hermano, viene el pastor a hablar contigo, viene el presidente a hablar contigo, inmediatamente la mente, como no está sujeta a la palabra de Dios, empieza a temblar. Le tiemblan los pies al hermano. ¿Por qué? Porque su mente no ha estado sujeta a la palabra de Dios. Miren lo que dice este pionero adventista A.T. Jones. Y esto se llama la unidad de la iglesia. Aquí si tú te sales de sus mandatos, de sus manuales, entonces has roto la unidad. ¿Entiendes el concepto? ¿De dónde viene? De Roma. Hermano, cuando tú te salgas de las verdades presentes, has roto la unidad de la iglesia. ¿Entiendes? Entonces dice aquí, la unidad de este sistema hecho por el hombre, hablando de esto, y pagano llamado ¿qué? La iglesia, tuvo más importancia que la verdad. ¿Entienden? Es que esta es la iglesia. Ahí está Ted Wilson, ahí están todos los que le siguen y los que no importa el mensaje de los tres ángeles ya. No importa que hay que dar el mensaje contra Babilonia. Eso no importa. Lo que importa es estar bien con el papa, el obispo, el anciano, el diácono, el presidente, tu manual de iglesia, de conquistar. Eso es lo que importa. Esa es la unidad de Roma. La unidad, entre comillas, de esta iglesia, de este sistema hecho por el hombre y pagano, llamado la iglesia. ¿Entienden qué hizo el diablo? Cambió el concepto de iglesia. Tuvo más importancia que la verdad, o que la honradez, o que el carácter cristiano. Este concepto pagano sustituyó, ¿qué sustituyó? La verdad, ¿qué más? La honradez. ¿Y qué vino a sustituir? Es por eso que tú sales en una junta enojadísimo con el otro hermano que habló mal de ti, pero ahí le das el abrazo hipócrita. Dios te bendiga. Como quisiera tener un cuchillo para clavártelo por otro lado, dices. Así es el corazón no transformado. ¿O no, hermanos? Y sigue diciendo, a ninguno se le permitía preguntar respecto a lo que se había enseñado, respecto al carácter cristiano, mientras se siguiera el curso de esta unidad. Si eres fiel al papa, al obispo, a los ancianos, a los diáconos, tu hermanito, estás en unión con la iglesia. Oiga, pero tengo una pregunta, ¿por qué este obispo enseña mal? Cállate. Que diótrefes tenían la preeminencia. De esta manera la misma verdad de Cristo llegó a ser herejía. ¿Entendemos? ¿Cómo? Estos empezaron a adorar imágenes, y estos empezaron a obedecer al Papa, a reconocerlo como el obispo de Dios, como el vicario de Dios en la tierra. Y entonces un cristiano que decía, no, el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. No, eso es herejía. Este es el representante de Dios y no el Espíritu Santo. Entonces a los que predicaban la verdad se les decía que eran herejes. Ánimo, hermanos. Para ellos también hoy somos herejes. Y es lo mismo. Ánimo donde estén. En España, en Colombia, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en México, en Japón, en Europa, en Asia y en África. Todo el que sigue la verdad, tal como está en la Biblia, en el espíritu de profecía, es la iglesia de Cristo.
y todo el que sigue los manuales de los hombres sigue la jerarquía del papado y de Roma. Debemos hablar claro en estos últimos días. Con valor. En el nombre de Cristo. Amén. La Biblia dice, como el perro que se vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Muchos que una vez se salieron de este sistema, que ya lo copió la iglesia adventista, le voy a presentar el libro. Sí, están volviendo al vómito de Roma. Con sus odichos ministerios de apoyo a la jerarquía romana. Están engañando. Y luego dice, de esta manera la misma verdad de Cristo llegó a ser herejía, y los cristianos más verdaderos se hicieron herejes. Ahora los que realmente eran cristianos, no, esos cristianos es un hereje, porque no apoyan la unidad. Se hicieron herejes y cismáticos. ¿Qué es un hereje? En el concepto católico romano, un hereje es el que habla en contra de la doctrina romana, y un cismático es el que habla en contra del papado. Y es digno de muerte. Es digno de muerte el hereje y el cismático, a fin de mantener una unidad ficticia, externa y a la fuerza. Es decir, ellos, ¿qué hicieron aquí? Ellos obedecieron más al hombre, a una jerarquización inventada por el hombre, como la Torre de Babel. ¿Y qué pasó? Esta es una unidad ficticia, externa y a la fuerza. ¿A poco, hermanos, no creían ustedes? ¿No se sentían que estaban forzados ahí? Tengo que llevar el diezmo rápido a la misión, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para acá y a la fuerza, pero Señor, te quiero servir, pero es a la fuerza. 1,000 pesos de recolección. 1,000 pesos de recolección, voluntariamente a la fuerza. Sí. Hermanos, escuchen bien, cuando una iglesia agarra el sistema jerárquico de Roma, de Diótrefes, no es iglesia de Cristo, es iglesia hecha por el hombre. Sí. Sigamos leyendo esta otra parte. Entonces, como habían hecho la unidad de esta cosa anticristiana, ¿cómo le llama Dios? Esta cosa anticristiana. ¿Y qué es anticristiana? Anticristo. Por esto es en contra de Cristo. Allá en los países, en las naciones, unos se enseñorean de otros, pero entre vosotros no será ¿qué? Así, entre vosotros todos seréis hermanos. Por eso esta cosa es anticristiana, anticristiana. Dice, entonces, como habían hecho la unidad, esta cosa anticristiana, dijeron, si tú te unes a esto, ¿estás en unidad de la iglesia? Dice, hicieron esta cosa anticristiana, el tener más importancia que la verdad o honradez o el carácter cristiano. Y cuando esta unidad se hizo perfecta, ¡ay, qué bonito! Le obedecen al Papa, de Wilson, le obedecen a los asociados, a ancianos, etcétera. Pobres hermanos, que esta es la iglesia. Cuando esta unidad se hizo perfecta, se creyó naturalmente que la verdad y la honradez y el carácter cristiano deberían surgir y ser la consecuencia de esta unidad, y por lo tanto el ultimátum que hizo se anunció. Ahora, tú tienes que ser honrado para con el obispo. Tienes que tener un carácter digno de lo que te manda la jerarquización. ¿Y cuál es ese carácter? La hipocresía. ¿Entiendes? En el AR, en la organización, todo mundo habla mal de todo mundo, ¿sí o no? Ese es el carácter. Y le habla mal de este, y le habla mal de aquel, y le habla mal del contra aquel, para mantener el sistema jerárquico. Pero no le vayas a decir al pastor, pero dijeron en la iglesia que no lo digas, pero este es voto secreto y no lo vayas a hacer. Eso es para mantener el sistema jerárquico. ¿Entiendes? Las juntas son vivas. Gloria a Dios por esta luz que ya Dios le dio a sus hermanos cuando nació esta iglesia. Amén.
¿Entendemos? Ahora tu carácter sí va a desarrollar en base a esta cosa y no en base a la palabra de Dios. Cristo, nuestro Rey de reyes y Señor de señores, es el que va delante de todos los fieles, de todos los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué dice? ¿Tienen qué? ¿La fe de quién? Tienen la fe de Jesús. Hermano, apenas estamos en la introducción de Diótrefes. Dije, voy a tomar este tema porque es muy cortito. Sí, pero si no, mañana lo seguimos. Bueno, Pablo había dicho eso. La hermana White, en la carta 330-1906.7, habla de Diótrefes. Me sorprendió que la hermana White, la sierva del Señor, hablara de este sistema que, ¿cómo se le llama cuando la gallina se pone para el huevo? No, con el huevo ahí para que el huevo nazca el pollo. ¿Cómo se llama eso? Sí, este es el sistema que inculecó al sistema, papá. Sí, o incubó. Pero ahí están culecos e incubados. Ahí están, es lo mismo. Enculecar es cuando la gallina ahí está, ¿verdad? Y no salen los huevos, no salen los pollos. ¿Cómo? Ok. La hermana Juan habla de esto. Miren lo que dice. El apóstol Juan escribió una vez a Gallo. Bueno, Gallo era un hermano, ¿no? Porque estamos hablando de gallinas, no vayan a confundir. El apóstol Juan escribió una vez a Gallo, encomendando a su hospitalidad a ciertos hermanos que predicaban el evangelio. ¿A quién? Esos no le predicaban el evangelio a los judíos. ¿A quién le predicaban? A los gentiles. A pesar de la petición de Juan de que estos hermanos fueran recibidos y atendidos por la iglesia de la cual Gallo era ¿qué? Gallo le escribió a Diótrefes: recibe a estos hermanos. Juan, ¿verdad? También Diótrefes había obstaculizado su recepción de estos hermanos predicadores a los gentiles, e incluso había perseguido y expulsado de la iglesia a quienes lo recibían. Tú andas predicando a los gentiles, no estás en mi iglesia, fuera. Tú los andas apoyando, tú les das tortillas, fuera. Porque supe que en tu casa se quedaron. Hermano, la historia se repite. Y miren lo que dice. Estos extraños no eran hombres influyentes. ¿Eran hombres influyentes? No. Y en su sentimiento de autosuperioridad, Diótrefes consideró su privilegio tratarlos irrespetuosamente porque no eran hombres influyentes. Esa iglesia de Diótrefes hoy anda por ahí. ¿Sí? ¿Tú no tienes un amigo pastor? ¿No tienes tus hijos en Montemorelos? ¿No tienes tantos parches en tus bandas de eso? Tú no eres influyente. Trátalo mal, que se vaya, que coma ya con los pobres. Que los pobres se duerman bajo los árboles. No, ni bajo los árboles. Sáquenlo debajo de su árbol, que se vayan estos hermanos. Juan escribió sobre este asunto reprobando la acción de aquellos que habían fallado en la cortesía. Su ejemplo no era el que debía seguirse. Siempre se debe dar una recepción amable a los misioneros de Dios. Amén. Cuando lleguen, donde tú te encuentres a una persona que ande predicando el evangelio, hermano, pero sigue diciendo la hermana Juan, hay muchos en las iglesias de hoy que buscan la preeminencia, presidentes, pastores que andan buscando por ahí tienen sus grupitos, que los rojos, los amarillos o los blancos, no sé, sí, hablo de partidos políticos.
Y tal pastor apoya a ese pastor, y otro pastor apoya a otro pastor para ser presidente, y es una apoyadera. Para la preeminencia. Dice, carecen del espíritu del verdadero ¿qué? Sacrificio. Algunos se oponen a los que ejercen, ¿qué dice? Su juicio ¿qué? Privado. Y están directamente en el camino de obstaculizar a los que hacen la obra misionera. ¿A quién representa Diótrefes? A los que están obstaculizando el predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿Entiendes, hermano? Sí, ahí lo dice. Se oponen a los que ejercen su juicio privado. ¿Quién te dijo que andes predicando el mensaje de los tres ángeles? Aquí está un Diótrefes. Y sigue diciendo, simplemente porque estos trabajadores del evangelio no seguirán el juicio finito de estos críticos. En el día en que Dios dará a cada hombre según su obra, escuchen todos los que están obstaculizando la predicación del mensaje del tercer ángel. Viene el día donde Dios te dará tu merecido Diótrefes actual. Así está escrito. Viene el día en que Dios dará a cada hombre según su obra. Estos Diótrefes actuales verán que Dios ha honrado a aquellos con quienes se negaron a unirse. Amén. Verán a esos que predicaron el mensaje del tercer ángel expulsados por la iglesia de Diótrefes. Los verán elevándose a la patria celestial, transformados, glorificados e inmortales por toda la eternidad. Y esos Diótrefes se quedarán aquí siendo pisoteados por el diablo, porque se morirán, y el diablo andará 1000 años aquí abajo. Así quedará la iglesia de Diótrefes. Repito otra vez, verán que Dios ha honrado a aquellos con quienes se negaron a unirse. Los siervos del Señor que están en estrecho contacto con el gran jefe misionero serán amables y manifestarán la verdadera cortesía cristiana. La verdadera cortesía. Ahí está. El espíritu de profecía es muy claro. Amén. Es muy claro. La iglesia de Diótrefes, un análisis por A.T. Jones, aquel que estuvo en el Congreso americano para decir no a la ley dominical, 1888. Mañana vamos a hablar los pasos hacia la ley dominical de acuerdo al conflicto de los siglos. Pero A.T. Jones se puso a analizar a Diótrefes y dice así, escúchenme, vamos a leer párrafos, hay que estar atentos, los que se quieran dormir, despiertos en el nombre de Cristo. Aquí está, esto ya lo leímos, ¿verdad? Es lo que hace Diótrefes. Medical Missionary, 29 de mayo de 1907. Del registro pleno de las Escrituras es evidente que no todos los miembros de esa iglesia despreciaron la arrogancia y los mandamientos de Diótrefes. No todos. A algunos les gustó tener su Diótrefes. Ese es mi anciano. Ese es el valiente de Roma. Es evidente que algunos, y al parecer la mayoría, se dieron a la voluntad de Diótrefes. La mayoría. Porque si toda la iglesia hubiese despreciado su voluntad y sus mandatos, no se podría decir que los expulsó de la iglesia. ¿Cómo? Entonces los expulsó es que quedaron ahí algunos. Y aún si la mayoría lo hubiese despreciado, Diótrefes, no te queremos aquí, difícilmente podría decirse que él los expulsó de la iglesia, porque eso sería en efecto expulsar a la iglesia misma y no expulsar a algunos de la iglesia. ¿Entendemos?
Por lo tanto, por el texto, parece que la mayoría de la iglesia se sometió a la arrogancia y a los mandamientos de Diótrefes. Hoy estamos en lo mismo. La mayoría de la iglesia adventista organizada está sometida al Diótrefes de Roma vía el Diótrefes de Silver Spring, Maryland, Ted Wilson. Ya. No lo digo yo, ahí está en el libro. Está en el libro. Hubo, sin embargo, es perfectamente claro que hubo algunos que no se sometieron a esto. Amén. Amén. Y le hicieron caso de otra vez. Y en la medida en que fueron expulsados de la iglesia por él, estaban dispuestos a ser expulsados de la iglesia por él. ¿Está bien? Si no me someto a Dios otra vez, que me saque. En lugar de someterse a él en la posición y autoridad que había que asumir. Yo no me someto a él. ¿Por qué? Porque no quiere la verdad. Ha hecho su propia doctrina. Sigue diciendo. Ahora está muy claro en toda la narración que Diótrefes estaba totalmente equivocado. 6 puntos que Diótrefes estaba equivocado. Primero, le gustaba tener la preeminencia entre ellos. Ser el primero. Mandar, gobernar. Lo cual, como hemos visto, se puso inmediatamente en el lugar y posición de ¿quién? Todo aquel líder que se ponga a dominar conciencias se pone en el lugar de Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Por eso si alguien te dice, oiga hermano, extraño mi banca y mi chicle que dejé pegado, déjalo que se regrese. Tú no gobiernas su conciencia. Sí, debajo de la banca hacer un chiclero. A lo mejor lo van a recoger para seguírselo comiendo. Eso es lo que quieren. Este punto es claro, hermano. Todo el que quiera gobernar la conciencia está asumiendo el papel que le corresponde a ¿quién? A Cristo. Punto número 2. Diótrefes se negó a permitir que la palabra de Cristo por medio de su apóstol fuera a la iglesia. Tremendo. Se negó a permitir que la palabra, que el mensaje de los 3 ángeles llegara a la iglesia. ¿A cuántos de esos ustedes conocen, hermanos? ¿A cuántos? Hermano. Punto número 3. Él habló neciamente contra el apóstol con palabras maliciosas. A ese Juan ni lo conoce, viene a dividir eso. Aquí mando yo, aquí manda mi manual y mis ancianos fieles. ¿A quién? A Diótrefes, no a Cristo. Él asumió la autoridad de dar órdenes a los siervos de Cristo y les prohibió recibir a otros hermanos cristianos. Y cuando algunos despreciaron sus pretensiones, los expulsó de la iglesia. Todo por no tener un concepto correcto de que la iglesia adventista del séptimo día en sus orígenes nació para ser columna y apoyo de la verdad. Y cuando deja de hacer eso, se convierte en la copia de la jerarquía romana. Ellos lo dicen. En todas estas cosas, Diótrefes estaba equivocado. Escuchen bien. Y aquellos que se negaron a reconocer o someterse a él en esas cosas, estaban en su derecho y lo hicieron bien. Amén, hermanos. Amén. Si tú te has negado a someterte a aquellos que van y le dan la mano al representante del diablo en la tierra, y a todos los que en esa cosa pagana llamada iglesia falsa jerárquica,
siguen hacia Roma. Si tú te has negado a someterte a ellos, como dijo este pionero, estás en tu derecho y estás en lo correcto. Lo hicieron bien, dice ahí. Lo hicieron bien, amén. Todo esto es sencillo. Por lo tanto, es igualmente evidente, aquí viene la contraparte, es igualmente evidente que los miembros de la iglesia que se sometieron a Diótrefes en el curso que él tomó, hicieron mal y se comprometieron con lo incorrecto. ¿Amén? ¿Cuántos conocieron que dijeron, este no es el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje adventista? Nos quedamos con aquellos que dicen que no es tiempo de predicar este mensaje, y nos quedamos. ¿Ellos hicieron qué? Y se comprometieron con lo incorrecto. Tienen una cuenta pendiente con Dios. Todos aquellos que han evitado, que estén viendo este mensaje bonito que Dios le dio a los primeros adventistas, todos los que estén viendo este video y se han aliado con sus pastores, con sus ancianos, con sus esposos o con sus esposas a negar que este mensaje entre en el corazón de muchas personas, están mal y están en lo incorrecto. El espíritu de Diótrefes está en ustedes. Pero hay tiempo de gracia, amén. Antes que este tiempo de gracia, Dios no quiere que Diótrefes se perdiera. Pero si Diótrefes siguió así, esa fue la incubación del papado. No se arrepintió. Hermano, si tú has estado obstaculizando este gran mensaje de los 3 ángeles, aprovecha un poquito tiempo de gracia, de acuerdo a las señales, poquito tiempo de gracia, y vuélvete, y Él será amplio en perdonarte. Amén. Y además de esto, al hacerlo, dan su respaldo en el curso de Diótrefes como la cosa correcta, y así lo animan y lo apoyan en ese camino equivocado. Viene un día, querido hermano, o escoges la iglesia de Diótrefes o escoges el mensaje de los 3 ángeles. Pero viene un día donde Dios te va a juzgar por el curso que hayas tomado. El asunto que se dejó ver allí por Diótrefes fue directo y claro. Escuchen bien, de que si los hermanos de la iglesia debían ser leales a Cristo o leales a ¿quién? A Diótrefes. El asunto era claro y simple para cualquier miembro de esa iglesia, que era ser leal a Cristo, era ser abiertamente desleal a Diótrefes. Cómo me encantó eso, por eso lo traduje. Eres leal a Cristo, eres completamente abierto al sistema ecuménico de la organización oficial establecida. Si eres leal a Cristo, eres desleal a esa cosa pagana, jerárquica, que se creó en Roma. Y ser leal a Diótrefes era ser abiertamente desleal a Cristo. Además, el asunto era tan claro que incluso someterse a Diótrefes, no por lealtad elegida, no porque tú, bueno, yo me someto a Diótrefes, sino ¿por qué? Por política. Ay, no, es que si Diótrefes, pues Diótrefes es mi amigo, lo conozco desde hace tiempo y tengo un negocio con Diótrefes. No me conviene separarme de su amistad, porque aunque es el anciano de iglesia y aunque no quiera el mensaje de los 3 ángeles, tenemos un negocio por ahí. Hay ganancia, hay money. Por política, es que es mi consuelo, es que su hija se va a casar conmigo. No, yo soy fiel a Diótrefes en lugar de Cristo. Muchos hoy están actuando así con este gran mensaje de los 3 ángeles. Y dice, no por lealtad elegida, sino por política. Esto era en sí mismo, ¿qué dice?
deslealtad hacia Cristo. ¿Seguimos, hermanos? Vámonos. Pero los que eran leales a Cristo fueron expulsados de la iglesia por Diótrefes. Amén. Sin embargo, puesto que estos eran leales a Cristo, cuando fueron expulsados de la iglesia que estaba dominada por Diótrefes, no fueron de ninguna manera ni en ningún sentido expulsados de la iglesia de Cristo, sino que estaban fuera de la iglesia de Diótrefes. Amén. Entonces alabamos a Dios en esta tarde. Santo, santo. Repito, pero los que eran leales a Cristo fueron expulsados de la iglesia por Diótrefes. Sin embargo, puesto que estos eran leales a Cristo, cuando fueron expulsados de la iglesia que estaba dominada por Diótrefes, no fueron de ninguna manera ni en ningún sentido expulsados de la iglesia de Cristo, sino que estaban fuera de la iglesia de Diótrefes. Y escuchen bien, y estar fuera de esa iglesia, de la de Diótrefes, era mucho mejor que estar en ella. Amén. Hermano, cuando leía esto me emocionaba, porque otros ya Dios los había dirigido en su tiempo. Y los que estaban fuera de ella estaban mucho mejor que aquellos que estaban en ella. Amén. ¿Entendemos esto? Sí. Los que se quedaron en la escuela, en la iglesia de Diótrefes, ¿qué dice? Los que estaban fuera de ella, es decir, los que se fueron con Cristo, estaban mucho mejor que aquellos que se quedaron con Diótrefes. Puesto que por el procedimiento de Diótrefes, la iglesia podía ser compuesta solamente por los que eran sumisos a él, entonces todos los otros deberían ser expulsados. Y puesto que toda su posición y curso era anticristiano, entonces esa iglesia era claramente una iglesia del anticristo en lugar de una iglesia de Cristo. Amén. Porque el sistema jerárquico lo inventó el diablo. Sistema jerárquico de someter conciencias. Y sigue diciendo, entonces esa iglesia era claramente una iglesia del anticristo en lugar de una iglesia de Cristo. Y el único lugar verdadero para los cristianos, ¿qué dice aquí, hermanos? Estaba fuera de ella, de la iglesia de Diótrefes. Aquí estamos ahora, amén, hermanos. Amén, fuerte para que salga en el video. Amén. Amén. Estamos fuera de la iglesia de Dios. Estamos fuera de la iglesia de Diótrefes y Éufrates y todos los sufretes. Y miren, ¿dónde me quedé? Aquí. El único lugar verdadero para los cristianos estaba fuera de ella. Y ciertamente, ¿qué dice aquí, hermanos? Los cristianos no podían estar en ella porque los echó fuera. Seguimos analizando, hermano. Es un sermón para gloria de Dios de 2 versos. Por el hecho de que algunos se sometieron a Diótrefes, mientras que otros no lo harían, es perfectamente claro que había división en la iglesia de Diótrefes. Pero, ¿quién hizo la división? Más allá de la pregunta si hizo una brecha en la iglesia, si hizo una separación. Pero, ¿quién fue el responsable de esta violación? ¿Se puede responsabilizar a los que tenían la razón? ¿A los que hicieron lo correcto? ¿A los que fueron leales a Cristo? ¿Ellos hicieron la división? No. La división, la brecha, toda la dificultad desde el principio hasta el final fue causada enteramente por el propio Diótrefes.
Los jerarcas. Ellos causaron la división. Ellos nos sacaron. Claro. Por inventar el jerarquismo dentro de las filas del adventismo. Diótrefes había asumido, usurpado una posición de autoridad que de ninguna manera le pertenecía, sino solo a Cristo. Entonces, en esa posición, él eligió seguir un curso que era contrario de todo al espíritu, palabra y manera de Cristo. Entonces, cuando algunos no consintieran a esto ni se sometieran a esto, él no les permitiría ninguna cosa tal como cualquier derecho de disentir de su voluntad y elección. No reconocería ninguna cosa tal como la relación directa y la lealtad de la persona individual con Cristo. No permitiría ningún derecho de conciencia y elección individual, todos los cuales pertenecen por derecho divino para siempre a cada cristiano en todas partes. Amén, hermanos. Amén. Sin embargo, nada de esto nunca lo permitió. Diótrefes lo sacó fuera de su iglesia, porque en su iglesia no había derecho de conciencia, no había elección individual, no había voluntad. Todos se tenían que someter al hombre y no a Cristo. Diótrefes, por lo tanto, y solo Diótrefes, era enteramente responsable de la división y violación que había en esa iglesia. Hizo la división, él hizo la brecha, él solo. Ningún cristiano puede ser justamente acusado de ninguna responsabilidad por cualquier división. ¿Amén, hermanos? Amén. Ruptura o dificultad de cualquier tipo que surja debido a su convicción de cristiano, o a causa de su actuación según el principio cristiano, o a causa de su lealtad a Cristo. ¿Sobre quién? Sobre todo. Diótrefes, ay, hermanos, dijo, voy a leer esta parte. Y ahí tienes en Diótrefes todo el principio de la infalibilidad papal en un instante. Todo esto será siempre claro y fácil para todo cristiano, para todo aquel que honra el Espíritu Santo en el lugar que es suyo en la iglesia. Pero a Diótrefes nunca. Diótrefes debe tener la preeminencia, debe ir más allá de su cargo, debe usurpar la autoridad, debe ascender al trono. Los Diótrefes deben tomar el asiento del juicio y la decisión. Los Diótrefes deben pronunciar el decreto, y sobre todo, todos se deben de inclinar o serán echados de la iglesia. Y no hay término medio. En todas partes, siempre y con todos en la iglesia, es el Espíritu Santo o Diótrefes. En otras palabras, el cristianismo o el papado. Hermanos, yo creo que si continúo me voy hasta las 12. Y los veo cansados. El que quiera mañana venir temprano, no sé cómo vaya a estar el horario mañana, pero me gustaría terminar este tema. Está dividido en 3 partes, apenas terminamos una. Así que mañana yo no sé a qué hora nos abren aquí la puerta, hermano, porque ese tema lo tengo que terminar para seguir con el que tengo planeado a las 12, y luego a las 11, y luego hay otro planeado para la tarde y otro para el domingo, y son diferentes. Y este tema lo tienen que escuchar muchos hermanos que están engañados en diferentes partes del mundo. Así que, aunque venga uno, aunque sean los camarógrafos, ya los comprometí, hermanos camarógrafos, pero seguiremos mañana, no sé a qué horas. Ahorita después de la cena el hermano va a anunciar para ponernos de acuerdo. Creo que el desayuno es como a las 8. A las 8. Bueno, podemos estar aquí de 6 a 7, si se puede. El hecho es el lugar, no sé a qué hora
Exactamente, el hecho es el lugar. ¿Cómo? ¿A varios se van a quedar aquí? Bueno, después de la cena. Entonces, seguiré hablando porque urge que esto se grabe. Urge. Pero no sé si también haya permiso de seguir hablando o a tal hora hay que cerrar aquí, hermano. Es más fácil, hermano, que nos dé chance ahorita. Sí. Se extienda más ahorita que mañana temprano. Yo creo que estaban durmiendo mañana temprano. Ok, claro. Muy bien. Entonces, hermanos, no hemos terminado aquí este tema. ¿Qué horas son? 9:12. ¿Les parece bien si vamos a cenar? Y los que se quieran terminar de escuchar este tema tienen la libertad de hacerlo, ¿está bien? Pero urge que se grabe para salvación de muchas almas en Cristo el Señor. Vamos a terminar con un himno, la primera parte de este tema. ¿Saben una cosa? Cristo dice que su iglesia está donde hay ¿qué? ¿Dos o qué? 2 o 3 reunidos. Y hay un himno que así se llama. Se llama Cristo, tú prometes. Sí lo sabemos, 337. Vamos a entonarlo. Quizás sea la primera vez para algunos, quizás para otros ya sea varias ocasiones. Pero qué bonita letra. Estar en la iglesia de Cristo. ¿Dónde está el audio? Por aquí andaba. Este es el que hacía el ruido. Himno número 337. Cristo, tú prometes. Cristo, tú prometes complacido estar, donde 2 o 3 te vienen a adorar. Hoy te imploramos, oye la oración, ven a concedernos amplia bendición, ven a bendecir a los que en este lugar, culto a tu nombre, quieren tributar. Cristo, en el pasado fuiste siempre fiel, sé pues con nosotros como con Daniel. Te imploramos gracia y tu salvación. Oye tú el ruego de esta oración. Ven a bendecir. Ven a bendecir a los que en este lugar, culto a tu nombre, quieren tributar. Danos tu firmeza para resistir duras pruebas que perturban el vivir. Gracias mil por tu presencia y protección. Guía nuestros pies a la eternación. Ven a bendecir a los que en este lugar, culto a tu nombre, quieren tributar. Vamos a doblar nuestras rodillas ante aquel que es la cabeza de la iglesia, Cristo el Señor.
Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos convencidos y seguros de que tu palabra es verdad. De que las ovejas verdaderas oyen la voz del pastor verdadero, Cristo Jesús. Y si el pastor verdadero, Cristo Jesús, nos dice que es hora de predicar el mensaje de los tres ángeles, a esa voz seguiremos, y Él conoce sus ovejas y sus ovejas a Él. Oh Padre, gracias, porque nos has sacado de ese sistema jerárquico que ha engañado a tanta gente diciéndole que nacieron para predicar el mensaje y no lo están predicando. Al contrario, le han dado la mano al enemigo de Dios en la tierra y dicen que se pueden unir con Él para trabajar en la misión. Obviamente tú te ríes de su necedad, te burlas de ellos, no porque seas un Dios malo, sino porque han endurecido tanto su corazón. Llevan años engañando al pueblo de Dios, diciéndoles que están dando el mensaje de la advertencia final, cuando en realidad tú también, si se apartaron de ti, los incluyes en esa advertencia final. Señor, gracias por este pueblo que tienes aquí presente. Gracias, Dios. Pedimos que tus santos ángeles vengan y acampen alrededor de este pueblo en este lugar. Y ayúdanos. Solamente son dos cosas, o dos reyes: Cristo Jesús, el Rey de Reyes, o el falso rey que gobierna las conciencias, las manipula, el diablo. Es el cristianismo o el papado. Por eso, Señor, en este momento nos humillamos ante Cristo Jesús. Él es el que dirige este congreso. Él es el que dirige a cada hermano que canta, que alaba, que habla, que da testimonio. Y qué privilegio tenemos que el Rey del universo sea nuestro Rey. En el nombre de Cristo Jesús.